Finalmente oro, leo la Biblia, le cuento a Dios mi problema y parece que Él está en silencio, parece que Él está dormido. ¿Será que realmente Él está preocupado por mí? ¿Será que realmente le intereso? Esta pregunta que te podés hacer vos, me puedo hacer yo, como se la hacen tantos cristianos que leen la Biblia, oran y aparentemente no tienen una respuesta, es la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en Marcos capítulo 4, allí al final del capítulo. Hoy nos toca esa sección donde le preguntaron: Señor, ¿no te interesa lo que nos sucede? Pero hoy vamos a ver que antes que calmar la tormenta, Dios lo que quiere, por supuesto, es darle paz a tu corazón. A veces nuestro pedido está más basado en que Dios cambie las circunstancias, pero la paz que conlleva tener fe y creer que Cristo nos acompaña es lo que nos da un poder superior. Vamos a leer juntos entonces hoy en Marcos el Evangelio paso a paso, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice allí: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Allí está la pregunta que habíamos dicho al principio, ¿no? Este grupo de discípulos había visto durante todo el día predicar a Jesús, y si recuerdan en los últimos videos que estuvimos viendo, Jesús había hablado de la parábola del sembrador, del crecimiento del reino y otras cosas más. Había favorecido a las masas. Y ahora se iba con sus discípulos en la barca, y por supuesto Jesús daba lecciones todo el tiempo, inclusive cuando parecía estar dormido allí en la popa de la barca. Comenzó la tormenta, los discípulos estaban acostumbrados a ellos, o por lo menos varios de ellos que eran pescadores. Empezó a entrar agua en la barca y entraron en desesperación. Entraron en desesperación teniendo a Jesús en la misma barca. Así que se dieron cuenta de que se sacudía el barco y no podían salir adelante, e hicieron la pregunta normal que todo ser humano puede hacer en ese momento: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta lo que pasa? ¿Cómo podés estar tan tranquilo en esta situación? Es interesante que para esta altura ya los discípulos habían visto varias señales de la autoridad de Jesús. Allí en Marcos 1, versículo 22, había estado la autoridad de Jesús en su enseñanza. Enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Luego, allí en Marcos 1, 25 al 28, mostró su autoridad ante los espíritus inmundos. ¿No es cierto? Cállate y sal de él, había dicho. Allí en Marcos 2, del 1 al 12, había mostrado el poder y la autoridad sobre la enfermedad. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ahora otra vez más iba a mostrar su autoridad, para que el ser humano comprendiera de que a Jesús no se le escapa nada. Él tiene todo bajo control, aun cuando la tormenta esté allí. Versículo 39, él levantándose, dice allí, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Allí Jesús mostró entonces ahora este punto de autoridad que no había mostrado anteriormente, y era la autoridad sobre la naturaleza. En los momentos en que la tormenta estaba con toda la furia, en el momento en que el barco parecía ahogarse, parecía hundirse y los discípulos temían en gran manera, Jesús estaba allí. Parecía dormido, pero nada se escapa de su control. Y ante el pedido de auxilio de sus discípulos, mostró su autoridad una vez más, haciendo cesar el viento y la calma. Y entonces vienen los últimos dos versículos de la sección de hoy, que son muy importantes. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esa es la pregunta para nosotros también. A veces estamos con Jesús en la barca de nuestra vida, pero sin embargo no confiamos. Lo hemos acompañado en la predicación, lo hemos acompañado al templo, lo hemos acompañado viendo maravillas para otras personas, pero nos comportamos muchas veces como si el Señor no tuviera las cosas bajo control. Cuando Jesús dice no tenéis fe, no se refiere a si solamente creían en Jesús, sino más bien en quién era Jesús para ellos. Si creían que realmente Jesús estaba al control de su vida. Y es la pregunta que te podés hacer vos y que me puedo hacer pregunta yo también. Cuando azotan las dificultades, cuando el viento de los malestares golpea mi vida, cuando mi salud es golpeada, ¿creo realmente que Dios está al control? Aunque la tormenta hubiera continuado y Jesús hubiera seguido durmiendo, ellos deberían haber conservado la paz en su alma, por saber que el Maestro estaba a bordo.
Esa pregunta cuasi desubicada, y digo cuasi desubicada porque es una pregunta muy humana, es la que nos hacemos nosotros. Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te das cuenta que la estamos pasando mal? Por supuesto que Jesús sabe cómo la estamos pasando. Y ese Jesús es capaz de enseñar con autoridad, de echar demonios con autoridad, de sacar la enfermedad con autoridad. Pero por sobre todas las cosas, quiere producir paz en tu corazón, antes inclusive que sacar la tormenta. Aún en medio de la tormenta, ellos podrían haber confiado. Aún en medio de la tormenta, podrían haber tenido fe. Dice el versículo 41, entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y de paso están las grandes preguntas aquí, ¿no? En Marcos capítulo 4, versículo 41, es una de las preguntas centrales de Marcos. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que va mostrando Marcos a lo largo de su libro, lo habíamos dicho en uno de los primeros capítulos, ¿no? Jesús es el que saca a los demonios, Jesús es el que cura, Jesús es el que restaura al ser humano, Jesús es el que trae las buenas nuevas. Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ir avanzando en el libro de Marcos y luego en el capítulo 8, cuando lleguemos a esa parte, nos vamos a dar cuenta que esta es la gran pregunta, ¿no? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué significa que es el Hijo de Dios? Y el resto del libro lo va a desarrollar. Pero la pregunta de hoy es para vos. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Jesús es el que tiene el control en toda situación? ¿Jesús es el que va en tu barca y vas confiado con Él? ¿O Jesús va en tu barca pero todavía no tenés fe? Todavía no sabés que Él puede dominar lo bueno, ¿no es cierto? Puede dominar lo malo, quitar lo malo, que lo bueno ascienda en nuestra vida. Por ahí hay una tormenta en tu corazón y yo no te puedo prometer que esa tormenta hoy se va a resolver. A lo mejor lleva un tiempo, a lo mejor es una dificultad que conlleva un proceso. Pero lo que podemos estar seguros es de que Jesús está en la barca, nosotros tenemos que tener paz. Porque en algún momento esa tormenta calla y enmudece ante la presencia de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, es el de las buenas noticias, aún en medio de un mundo de dolor. Marcos termina con esto, ¿no? Invitándote a vos y a mí a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Quién es este? Y podríamos cambiar un poquito acá, ¿no? Si aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es realmente tu Salvador? ¿Es realmente tu amigo? ¿Es realmente el que va en tu barca? Me gustaría que en el final de este video, si realmente comprendés esta historia y te gustaría que Jesús actúe como actúa en la vida de los discípulos, le digas, Señor, te invito a mi barca. Te invito a la barca de mi vida. Escribe eso en los comentarios. Señor, te invito a la barca de mi vida. Y voy a estar orando por vos para que esto sea una realidad. Nos encontramos en el próximo capítulo de Marcos, el Evangelio paso a paso.